gracias, porque estás en el lugar de honor, Señor, podemos descansar. Tú no te has mudado de tu trono, Señor. Tú siempre estás. Tú permaneces. El cielo, la tierra pasan, pero tú no pasas. Tú eres el mismo, Señor. Ahora, Dios mío, que tu palabra no vuelva a ti vacía. Como dijiste a Jeremías, he aquí que pongo mis palabras en tu boca. Pon palabras en mi boca para hablarle, palabras al cansado, al desanimado, al enfermo, al perdido, al angustiado. Pon tus palabras en mis labios para bendecir y no para maldecir. Pon tus palabras en mí para edificar a este pueblo y a esta iglesia, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Gracias porque hoy nos escuchas y estás con nosotros con tu presencia real aquí, Señor. Te bendecimos. Bendice a los que escuchan a través de las redes sociales. Bendice a los que escuchan a través de la radio, Señor. Bendice, 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 Señor. Extiende tu mano, bendice. Toca, Señor, toca las vidas, los corazones, los pensamientos, el alma. Restaura, renueva, vigoriza, oh Dios, en el nombre de Jesús. Para que tú seas glorificado, para que tu Hijo sea creído, para que Él sea levantado, adorado, conocido, creído y amado, para bendición de tu pueblo, Señor. Amén. Amén. Tomen asiento. Vamos a compartir la palabra de Dios. Bienvenidos a todos. Qué bueno verles. Qué bueno que estamos en el mejor lugar que tenemos que estar en esta ciudad. Meditando en la palabra de Dios, adorando, precioso tiempo de adoración, muy disfrutable realmente. Vamos a hablar hoy acerca del llamamiento, el llamamiento de Dios. Los instrumentos que Dios usa, ese es el título del mensaje. ¿Qué tiene Dios contigo? ¿Te has dado cuenta que Dios te está llamando? Muchas veces el llamado de Dios se hace de una manera tan natural que no nos damos cuenta lo sobrenatural de un llamado de parte de Dios. Hay otros llamados que son, superlativos. Hay llamamientos extraordinarios. El apóstol Pablo tuvo un encuentro cara a cara con el Señor y fue derribado en el impacto del encuentro con Jesús. El Señor se le apareció. Luego lo llevó al cielo. Tuvo allí donde se le hablaron y se le mostraron cosas difíciles de poder explicar humanamente. Hay llamamientos que son realmente misteriosos, enigmáticos, poderosos, pero no es quizás lo que más abunda. Quizás los llamamientos más comunes son las que se dan de una manera muy hasta sutil, si se quiere, pero que uno entiende que Dios lo está llamando. ¿Qué instrumentos usa Dios en su llamado? Bueno, quiero decirte que no usa los instrumentos que humanamente cualquiera utilizaría. De hecho, cuando Dios llama a David, envía al profeta Samuel a la casa y allí pasan personas que poco menos que, por lo que describe la Biblia, eran Mr. Músculo.
eran personas que tenían una apariencia muy envidiable. Quizás hasta las chicas se enamorarían de esos muchachos que habían en la casa de Isaí. Sin embargo, Dios le dijo que no, que buscara otro de los hermanos que tenían aquellos muchachos, hijos de Isaí. Y el padre dice, bueno, todavía queda uno, pero es chico todavía, está allá lejos, cuidando las ovejas. Y él dijo, tráelo porque no voy a comer, porque primero tengo una misión que cumplir, que es llamar, ungir al próximo rey de Israel. Así fue que traen a David. Y bueno, muy conocidas las palabras que Dios le dice a Samuel. Miren, Samuel, no mires lo grande y lo hermoso de su parecer porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el ojo humano. El diablo sí nos habla y nos predica en base a lo que ven nuestros ojos. El diablo nos muestra la cara, pero no nos muestra los corazones. Por eso la gente dice, uno ve caras y no ve corazones. Pero si tú le pedías a Dios, Dios te muestra el corazón de las personas. Además de la cara que tú puedes ver y las impresiones que tú puedes ver con tus ojos naturales, Dios te puede mostrar cosas del corazón de las personas. Y te puede evitar que te frustres y que le erres, como tantos, como tantas, que no saben discernir los corazones. Y tienen que pasar por muchos dolores las chicas a veces, ¿para qué? Para darse cuenta que las cosas no eran como parecían, que no todo lo que brillaba era oro. ¿Cuántos están acá? A ver, las chicas, coinciden conmigo. Y las grandes también, ¿eh? ¿Verdad que te costó aprender eso a ti, eh? Y bueno. Ok. Vamos a ver qué instrumentos Dios usa. Primera de Corintios capítulo 1, verso 26 y 27. Miren lo que Pablo le escribe a los corintios. Recuerden, ¿qué tienen que hacer ustedes? Recordar, muy bien. Amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo. Habría alguno que sabría leer y escribir en Corinto, pero los demás ni a la escuela habían ido. Pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Siempre me acuerdo en mi pueblito donde me criaron, pueblito, unas casitas al lado de la ruta, allá en el Uruguay profundo, en el departamento de Rocha, casitas al lado de la ruta, escuelita rural. Había un borracho, un muchacho borracho. Toda la vida era el borracho del pueblo. Ve que en el pueblo siempre hay un borracho. Y así estuvo por años él, por años. Y en mi pueblito no había ni cura, no había iglesia, no había nada, hasta que llegó el Evangelio. ¿Y a qué no sabe quién se convierte? Imagínense la primera vez, bueno, él vivía 24/7. La primera vez que él fue con olor a alcohol, ya la gente no sabía discernir cuando estaba fresco ni estaba borracho porque era todo lo mismo. Pero él fue con su mamá. Era un muchacho grande, como cerca de 40 años, con su mamá.
afligida ella. ¿Verdad que las madres sufren, verdad? Por los hijos, sufren mucho. El papá ni se sabe, pero la mamá estaba allí. Y aquellos hermanos oraron por él y él quedó libre de las cadenas del alcoholismo. Y después se dedicaba él a hacer limpiezas en las casas, a cortar el pasto, changuitas, a veces por la comida. Pero se recorría las casas del pueblito y todos sabían que aquel era el borracho que ahora se había convertido a la religión, como decían en el pueblo. La religión le ha hecho bien a este muchacho, porque andaba haciendo eses, las dos eses, las que se hacen así y las que se hacen de la otra manera. Porque vivía como un andrajoso, caído en las cunetas. ¡Cuánta misericordia de Dios! A Dios la gloria. A Dios la gloria. Los últimos años que él vivió, él ya falleció, yo iba al pueblo y me maravillaba de la misericordia de Dios. Y borracho y cantinero a Cristo se convirtieron. Uno dejó la taberna y otro se ahorró el dinero en el alcohol. A Dios la gloria. Todo el pueblo vio aquella obra. Él caminaba todos los días por la única calle que tenía el pueblo, la calle principal, y ahí iba el testimonio viviente de la misericordia de Dios. Se hizo un ranchito de paja al lado de la ruta y allí vivía, sin agua, sin luz. Pero como estaba cerca del río, se lavaría la cara allí, lavaba la ropa allí. Hasta que un día el Señor, Él terminó su ministerio de ser un testimonio de la misericordia de Dios. Y el Señor lo llevó. Un día apareció muerto. Lo llevó el Señor, así literal. No estaba enfermo, no tenía nada raro, simplemente se lo llevó el Señor. Dios llama aún lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. El Señor acostumbra a usar instrumentos ridículos y débiles a los ojos del mundo para hacer sus obras, sus extrañas obras. Él no solo no hace acepción de persona, pues todo aquel que viene, sea rico o pobre, Él los recibe, pero Él tiene un especial cuidado en elegir a lo vil del mundo y a lo menospreciado y a lo que no es, a lo que aparentemente no sirve para nada, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Para que nadie le entre, como decimos allá en Rocha, ínfulas. No sé si está en el diccionario, pero tiene ínfulas. ¿Dicen acá así? Bien. No sé si está debe estar en la Real Academia de Rocha. Muchos hombres de Dios también fueron llamados así en la Biblia. Tal es así que ellos eran tan conscientes de su incapacidad y de su vileza que les obnubilaba el entendimiento y pensaban, como Moisés, mira Dios, creo que te equivocaste. Debe de ser otro, llama al que tengas que llamar. Eso le dijo Moisés a Dios. En una oportunidad Dios le dijo, no, es contigo. Moisés era tartamudo, tartamudo.
Entonces Moisés le respondió a Dios cuando insistía con su llamado: ¿quién soy yo para que vaya el faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Cuando había allí, estaba David como rey en Israel, había en Lodebar Mefiboset, un muchacho, hijo del amigo de David, Jonatán, y lo mandó llamar el rey a Jonatán, perdón, a Mefiboset. Y fueron y le dice: mira, el rey te llama, te mandó a llamar. Dice, él era postrado, tenía una discapacidad física. Y dice, ¿el rey se puede importar por un perro muerto como yo? ¿Cuántos saben que los perros muertos hieden, no? Hieden. Sí, ya sé, en Rocha también dicen hieden, con G. Y acá también lo dicen, ¿eh? Hieden, un perro muerto. Miren cómo debería de estar la autoestima de Mefiboset, ¿no? Una vida postrados. Misericordia. Caminas, da gracias a Dios. Eres muy afortunado. Moisés también tenía mucha conciencia de su incapacidad, mucha inconsciencia de la miseria que él tenía. Y no era consciente de la grandeza del Dios que lo llamaba. Entonces dice, no, Dios no me puede llamar a mí. Está equivocado Dios. Pero el Señor le respondió a Moisés, Moisés, ve porque yo estoy contigo. También Dios te ha llamado a ti. Quizás nunca has llegado a un lugar privilegiado, no estudiaste. No te felicito tampoco por eso, porque Dios no bendice la ignorancia. Pero quizás no tuviste esa oportunidad, o quizás la tuviste, pero no la supiste aprovechar. No lo sé. Hoy te encuentras que no has desarrollado tus habilidades y tu potencial, y tus limitaciones económicas son muy grandes. Pero eso no le impide a Dios glorificarse en tu vida. No le impide a Dios mostrar su gloria a través tuyo. Por eso tengo una palabra de Dios para decirte hoy. Yo te estoy llamando. No pongas excusas porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y eso es suficiente, Moisés. Pero no solo Moisés. A ver, lo que le estaba diciendo Dios a Moisés era que fuera al jefe del imperio, que era el faraón, a que liberara a un pueblo que lo único que sabía hacer era ladrillos. Es como, no sé, como si hoy fuésemos algún dictador de los tantos que hay en este mundo y le dijéramos, a ver, señor Xi Jinping, Dios me ha mandado a librar los millones de cristianos que son perseguidos en este país por ser cristianos. ¿Y quién soy yo para ir a decirle a Xi Jinping? Una cosa así, para que ustedes tengan una idea de lo que le estaba pasando a Moisés con el faraón. ¿Quién soy yo? Y ya vamos a ver cómo Dios usó a Moisés. Porque Dios le dijo, ¿y qué tienes en la mano? A ver, vamos a ver, ¿qué herramientas tienes para liberar a mi pueblo? ¿Qué tienes en la mano? Un bastón, un cayado de pastor tengo. Dice, bárbaro, bien, eso me sirve, dice el Señor.
Yo uso instrumentos débiles. A ver, agarra el bastón y tíralo. Y se convirtió en... Y Moisés huía de la culebra. ¿Ustedes se imaginan en la cabeza de ustedes lo que fuese llamado? Y el Señor hablando, el Señor de la gloria, hablando con su criatura. Papá es bueno, hermanos. Por eso el Señor cuando enseñó a sus discípulos a orar, dijo, cuando ustedes vayan a hablar con Dios, díganle, Padre nuestro. Padre, Dios es nuestro Padre. Tenemos un Padre bueno. Tenemos un Padre bueno y gracioso también. Y poderoso. ¿Qué somos tú y yo delante de Él? Nada. Él dice que junta las aguas de los mares en el hueco de la mano, que las naciones todas son para Él como un menudo polvo, una felpita. ¿Cómo hará con nosotros entonces? ¿Pondrá los lentes para mirarnos? ¿Nos mirará con una lupa? Y nos llama a sus hijos. Y te llama hija. Cuán bueno es el Señor. Y nos dice, yo te voy a usar. ¿Y yo quién soy, Señor? ¿Quién soy yo? No importa. En el llamamiento no es lo importante de quién eres tú, es quién es Él. Porque yo estoy contigo. Dios te ha llamado, hija. Y no es para calentar la silla. No, te ha llamado para grandes cosas. Hay grandes cosas que Dios quiere hacer contigo. A Moisés lo llamó para libertar a toda una nación del poder del faraón. Y a ti tampoco te ha llamado para cosa chica. Te ha llamado para cosas que tú no tienes ni el poder ni la capacidad de hacerlas humanamente, ni sueñes. Tan grande es el llamamiento que tenemos los hijos de Dios, que no somos conscientes. Si algún día el Señor se presenta y dice, mira, te voy a mostrar para qué te he llamado. Porque cuando Él nos llama inmediatamente, nos dice para qué. Cuando llamó a Saulo, dijo, ve a Ananías, ora por él, porque instrumento me es este para llevar mi nombre a todas las naciones. A Pedro le dijo, Pedro, ven y sígueme y te haré pescadores de hombres. Yo te digo que vas a ser luz de las naciones. No es nada chico, no hay cambio chico con el Señor. A uno lo llamó para llevar su nombre a todos los rincones de la tierra y a Pedro para ser luz de las naciones. A Moisés para libertar a la nación de Israel, del faraón. Todo a lo que Dios nos va a mandar, segurísimo que no tenemos ni la capacidad, ni la plata, ni la gente, no tenemos nada. Pero cuando lo tenemos a Él, Él dice que lo tenemos todo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y así sucesivamente. David también, Dios lo llamó, entre otras cosas, para juntar, primero para ser el gran rey de Israel, para afirmar la monarquía, el Estado de Israel y la nación como aquella nación que sería la cuna, el Pereira Rosell del Mesías. De ahí nacería el Mesías, el único, el genuino, el verdadero, el Hijo de David, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús de Nazaret. Vamos a darle un aplauso entonces, no tengas temor. De ahí nació. Ahora bien, esa nación necesitaba establecerse en la tierra prometida y tener un guía, un pastor, un rey, que no era el plan perfecto de Dios,
Pero bueno, en la voluntad permisiva de Dios así lo quiso. Y después que hizo esto y que además cometió los errores que cometió David, Dios lo llama para juntar todos los materiales a fin de hacer el primer templo que se hizo. No lo hizo personalmente David, pero juntó todo para que lo hiciese Salomón su hijo. Y cuando David recibe ese llamado, entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor, ¿quién soy yo? ¿Qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi casa? Gedeón también tuvo un llamamiento extraordinario para libertar al pueblo de Israel en tiempo de los jueces. Estaban siendo diezmados por los madianitas. Y se le aparece el Señor, Dios tuvo misericordia de su pueblo y le levantó un libertador, llamado Gedeón, hijo de Joás. Y se le presenta como el ángel del Señor. Es una teofanía, una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento, antes de encarnarse a través de María y nacer en este mundo. También llamado el ángel de Jehová. Y el Señor estaba llamando ahí a Gedeón, fíjense ustedes, y le estaba hablando de su misión y de su llamado, hasta que Gedeón respondió: ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi tribu, mi clan, es la más débil de todas las tribus de Manasés, es decir, de Israel. Y yo soy el menor en importancia en mi familia. Pero el Señor le dijo: yo estaré contigo. Y tú destruirás a los madianitas como si estuvieses luchando contra un solo hombre. Yo estoy contigo. Tú eres débil, pero no te hagas problema, yo soy fuerte. Tú no tienes recursos, pero mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Tú no tienes que te ayude, pero yo tengo toda alma y todo aquel que yo quiera te lo voy a acercar para que te ayude. Tú no tienes experiencia en la guerra, pero yo soy Jehová de los ejércitos. Tú no sabes hablar, pero yo hice la lengua, el oído, hice las cuerdas vocales y tú vas a hablar de parte mía. No las palabras que tú quieras, sino las palabras que yo ponga en tu boca. El apóstol Pablo dice: somos colaboradores de Dios, pero nuestra suficiencia viene del Señor. Nuestra suficiencia está en Él. You can do it. Tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo como lo hicieron Moisés, Gedeón y David. Pero no nos quedamos ahí. Jeremías capítulo 1, verso 4 al 9. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: Jeremías, antes que te formases en el vientre te conocí. ¿Cuántos saben que Dios nos conoce desde el vientre? Eso de las ecografías y de todas esas cosas ya existía en tiempo de Jeremías. Ya conocía el sexo antes de nacer el Señor. Antes que nacieses te conocí. Eso muestra un principio, porque Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Jehová no cambia. Lo que tú ves que ocurrió con Jeremías ocurrió contigo. Enrique, antes que nacieses te conocí. Jorgito, antes que nacieses te conocí, te dice Dios. Prima, antes que nacieses te conocí.
y también me conoció a mí. Antes que nacieses te conocí, antes que te formases en el vientre y antes que tu mamá te diera luz, te santifiqué, es decir, te aparté para mí, te aparté, te separé y te di por profeta, por vocero presidencial. ¿Veo que está de moda el vocero presidencial? Bueno, te di ese laburito de ser mi vocero a las naciones. Y yo le respondí a Dios, dijo Jeremías, ay, ay, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, una vez más, porque yo estoy contigo. Estoy contigo y estoy para librarte, dice el Señor. Y extendió Jehová su mano, tocó mi boca y me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Asimismo el Señor llamó a los 12 apóstoles, que eran 11 ya para ese momento, después de la resurrección, y les dijo, id por todas las naciones, predicad el Evangelio, haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos, enseñando todas las cosas que yo les he enseñado, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Se terminó el mundo? Eso significa que Él está hoy con nosotros. Todos los días. Está contigo. Está con nosotros. Pedro también puso excusas cuando el Señor, consciente de quién era Él, luego que el Señor le pidió una barca, después le dio una pesca milagrosa, viendo todo esto, Simón Pedro cayó de rodillas. Cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pero Jesús dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Todos hicieron conciencia de ¿qué? De su condición. No, para mí no es eso. Miren las afrentas, las cosas vergonzosas e ignorantes que decimos delante de Dios. No, yo no estoy para predicar, yo no sé hablar. No, que predique otro, el pastor que predique. No, el pastor predica como predica, porque Dios está conmigo. Si no, me quedo mudo. No le creo. Sí, como dicen los niños, sí. Nadie diría que uno se crió en el campo, que uno es leña de monte, monte nativo. Nadie diría que uno no es una persona letrada, ni tengo estudios universitarios. Pero sí yo les puedo decir que el Señor está conmigo. Por eso puedo hablar y por eso puedo comunicar el Evangelio. Y les podría decir un montón de ejemplos más. Rahab, la ramera. Imagínate tú que el Señor la llama y cuando va a hablar con Rahab, que envía los espías, ustedes imagínense cómo estaría la ramera. Pero a una ramera el Señor llamó. Y no solamente la salvó a ella, sino salvó a su casa. Y fue parte de la descendencia del Mesías. ¿Cómo la ves? ¿Y qué decirles que llamó a la
burra de Balaam, y de Jefté, que lo levantó para libertar al pueblo de Israel, hijo de una prostituta. Saúl, que buscaba asnas de su padre que estaban perdidas y se encontró con un reino. Y de Salomón, que le dijo a Dios, no sé ni entrar ni salir, y me pusiste de rey. ¿Y qué decir de la joven israelita, llevada como esclava a la casa de Naamán el sirio? Pero Dios la usó para decirle, si mi señor Naamán, miren ustedes cómo a veces los creyentes están como esclavos, naciendo príncipes. Si mi señor Naamán fuera a mi tierra, allí hay un profeta que invocaría el nombre del Señor. Y él sería sano. Imagínense. ¿Y qué contarles de Amós? Amós fue el que nos dejó, si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si Jehová habla, ¿quién no profetizará? Y la samaritana del amor, que había tenido 5 maridos y el Señor la llamó para ir a evangelizar una ciudad. 5 maridos y el que ahora tenía no era de ella, se lo había quitado a otra. ¿Usted la ungiría a esa persona y la enviaría como evangelista? ¿Y qué contarle de los apóstoles, que eran hombres del vulgo, dice, y que no hablaban bien, y después de estar con Jesús sabían que eran gente iletrada, pero hablaban con una fluidez y una elocuencia y una convicción sobrenatural? Ni hablar de Saulo, que también es Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, era un hombre culto, pero era un desastre como persona, como religioso, perseguidor del pueblo y de la iglesia del Señor. Por tanto, Dios llama a personas, entre otras cosas, que son muy conscientes de que son viles y menospreciados para los hombres. Pero te voy a contar, no eres vil ni menospreciado para Dios. Estás en el radar del Señor. Tú que quizás estás en una cárcel, tú que quizás estás en un cabaret, mujer, tú que quizás estás en la calle porque no tienes dónde vivir, quizás has sido un violento, un drogadicto, un alcohólico, y ya no sabes qué hacer con tu vida. ¿Por qué no le entregas tu vida a Cristo? Porque Él te está llamando. A ver qué va a hacer Él con esa miserable vida que tienes. Seguramente Dios hará grandes cosas. Y todos ustedes aquí, les aseguro que están mucho más arriba que Rahab, que se ven mucho mejor que la samaritana y que tienen mejor historia que la samaritana, que tenía una dudosa reputación social. Grandes hazañas de fe Dios hizo con esas personas. Pero hay algo que Él te está demandando hoy. Cree a mi llamado. Cree que yo he puesto los ojos sobre ti. Jesús dijo que esto es para cualquiera que cree. Mire lo que dice Marcos 11:23. De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, le será hecho. Cualquiera que cree de corazón lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios? Que te está llamando. ¿Qué dice Dios? Que te ha escogido. ¿Qué dice Dios? Que tiene una misión para ti, como la tuvo con Moisés, como la tuvo con Gedeón,
como lo tuvo con David. ¿Qué dice Dios? Que antes que nacieses te conocía, que antes que estuvieses en el vientre de tu madre, Él ya sabía que vendrías al mundo y que te había apartado para ser su vocero a las naciones. ¿Qué es lo que dice Dios? Lo que dice en su palabra, que Él está contigo en ese llamado. Si tú crees, cualquiera que cree y dice lo que Dios dice, lo que diga, será hecho. Yo digo lo que Él dice. Ahí está la clave de mi fe. Ahí está la clave de mi fe. No decir lo que yo quiero, no decir inventos. No. Homologar lo que Dios dice. Cualquiera que cree en su corazón lo que Dios dice y dice, sin dudar en su corazón, lo que Dios dice, lo que diga será hecho. Será hecho. No está, pero será hecho. Saldrás de aquí sin ver nada, pero será hecho. Soy un profeta del Señor. Soy un escogido de Dios. Soy un hijo de Dios. He sido llamado para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Ahora bien, ¿qué tienes para ese llamado? ¿Qué elemento tienes? Ese elemento, cuando tú crees tu llamado y el Espíritu de Dios está sobre ti, ese elemento que tú tienes es suficiente. No tengo estudios, no tengo un lugar de privilegio, no tengo oro ni plata, tampoco Moisés lo tenía, tampoco Gedeón lo tenía. ¿Qué tenía Moisés? Una vara tenía. ¿Qué tenía Sansón? Una quijada de asno. Una quijada. Tenía zorras, a los cuales les ató teas. Y Dios usó a Sansón. Y Sansón, con esas teas y unas zorras, incendió el campo del enemigo. ¿Qué tenía David? Apenas unas pequeñas rocas, piedritas que había sacado del río. 5 en total. Dios te tiene a ti. ¿Y tú qué tienes? Tú tienes unas roquitas. Tú tienes apenas unas piedritas en tu mano. Eliseo tenía harina en las manos para esparcir sobre la olla y destruir la muerte que había en aquella olla. Varón de Dios, prepararon un guiso y dice, hay muerte en esta olla. ¿Cómo no sería, También yo he visto muchas ollas grandotas que digo, hay chanchitos muertos ahí adentro, pollitos muertos ahí adentro, cuadril de vaca muerta. Pero las bendecimos y las comemos. Siempre me acuerdo de las ollas de sopa que hacía Liber. Grande, Liber. Ahora, eso en las manos de un llamado de Dios es un arma poderosa. ¿Es un arma poderosa unas piedritas en la mano? No. ¿Y una varita? No. ¿Y un poco de harina? No, no es. Pero en las manos de un hombre que está llamado por Dios y enviado por Dios es una herramienta poderosa. Tierra y saliva en las manos del Señor abrieron los ojos del ciego. ¿Y tú qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes?
aquella jovencita en la casa de Naamán tenía un trapo de piso y una escoba y hacía el trabajo de esclava. Esa era su varita. Esa era su herramienta. Imagínense qué vileza estar como esclava en un país extraño, en la casa de alguien donde por el tipo de sistema que vivían y cultura, él era dueño de la vida de esa esclava. Dueño. Si la quería matar, la mataba. Si no le quería dar de comer, no habían derechos humanos ahí. Pero ella tenía en su trabajo la herramienta. Y vaya que fue importante, porque a causa de eso fue Naamán a Israel y el profeta lo mandó bañarse y se sanó de la lepra. Y nunca más bandas armadas entraron desde el norte de Israel a destruir las ciudades israelitas. Escuche bien, una nación fue libre por una muchacha que tenía en su mano, ¿qué? La vida, un testimonio y el trapo de piso. ¿Y tú qué tienes? ¿Eres herrero? ¿Eres enfermero? ¿Eres electricista? ¿Eres docente? ¿Eres deportista? ¿Eres un servidor público? ¿Un político? ¿Un empresario? ¿Qué eres tú? ¿Una empleada doméstica? Cuando eres consciente de un llamado de Dios y que Dios está contigo, lo que tú tienes en tu mano es suficiente para manifestar la gloria de Dios. Así que ahí donde estás, tú puedes hacer una diferencia. Pero hoy lo que Dios te está demandando es, cree al llamado. Cuando el Señor llama a Isaías, dice, Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro llamado? Era un llamado a la salvación, obviamente. Pero Dios preguntó, ¿quién ha creído a nuestro llamado? Isaías dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Y tú qué dirás cuando se hace un llamado como lo que está haciendo Dios en esta hora? ¿Qué harás? ¿Darás la espalda? ¿Dirás que no tienes tiempo? ¿Te justificarás en que no eres nada o que eres un don nadie? No. Dios no está esperando eso. Él está esperando que en este día le digas, heme aquí, Señor, envíame a mí. Vamos a ponernos de pie. El propósito de ese llamamiento es llevar este evangelio y ser de utilidad a la obra y al reino de Dios para que se predique la buena noticia, que nos ha nacido un Salvador en la ciudad de Belén, que es Cristo el Señor. Y que todo aquel que se arrepiente y cree que Él es el Señor y que murió por nuestros pecados y que Dios le levantó de los muertos, será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Hoy Dios te ha llamado a eso. ¿Cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Esto es muy importante también, porque algunos predican sin ser enviados. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hablamos de parte tuya. Yo no los conozco.
acá en la planilla de los empleados que tenemos, no está registrado, no os conozco. Pero hay otros que sí, que hemos sido llamados. Y que la tenemos clara de que Dios nos llamó. Pablo dijo, ay de mí si no predico el Evangelio. Pero hay quienes son llamados y que son enviados. Y esos son aquellos que Dios está con ellos. ¿Cómo va a estar contigo? Porque hoy Dios te ha llamado.